Terminó la eliminatoria de Conmebol en un partido complicado para la selección argentina. Ecuador le terminó ganando 1-0. El equipo de Scaloni se queda con un hombre menos al minuto 32 cuando es expulsado Otamendi por una jugada de último hombre. Un arbitraje polémico, la verdad, el que tuvo el colombiano, porque hubo situaciones que no se midieron para los dos equipos con la misma vara. Le cobra un penal por un golpe que termina dándole con el antebrazo, con el codo aparentemente, Tagliafico al jugador ecuatoriano. Marca Ecuador el 1-0 con el Valencia, pero en una jugada anterior Estupiñán le pone también el codo a Nico González, le termina pegando, no lo va a ver el árbitro y entonces se genera la polémica por ese y por otras entradas, pero bueno, no hay que quejarse del arbitraje. Ganó Ecuador, que después también se quedó con 10 hombres por la expulsión de Caicedo en una doble amarilla, y ahí Argentina apretó un poco más y buscó el gol del empate, no lo consiguió, ganó Ecuador 1-0 en un muy buen resultado por los ecuatorianos que ya estaban clasificados al Mundial y que festejaron lo que fue con su público esta victoria ante el combinado argentino. Se vienen ahora cosas muy interesantes porque lo que se jugaba en esta última fecha tenía que ver con qué pasaba con Bolivia recibiendo a Brasil, por lo que era la repesca, quien clasificaba el repechaje, y Venezuela recibiendo a Colombia. Eran los dos partidos más importantes porque era lo único que había en juego, esa importancia en el sentido de quién iba a la repesca, quién estaba con posibilidades de ir a la Copa del Mundo. Había mucha expectativa en Venezuela. Venezuela tenía ventaja, jugaba de local, tenía que por lo menos sacar un punto para que lograra estar en ese repechaje. Empieza bien el encuentro, ganándolo 1-0 con un gol de Telasco Segovia, en un esquema que presenta el Bocha Batista bastante particular, con un equipo ofensivo ante una selección Colombia que tiene un gran mediocampo, que juega también, y que le termina pasando factura. Viene el empate de Mina, después gracias a Martínez se pone en ventaja Venezuela 2-1 y no pudo conservar nunca el resultado, no tenía la pelota. A pesar de ir ese 2-1, Colombia tenía una gran posición del balón, creo que terminó como el 60-70% en posición de balón para el equipo colombiano, que termina quedándose con un resultado abultadísimo, 6-3, ganándole a los venezolanos. Los cambios que hizo también el Bocha Batista no eran acordes a lo que el equipo necesitaba. Puso muchos delanteros, un equipo súper ofensivo, dejó espacio, y dejarle espacio a Colombia es que te mate. Hay mucha bronca por parte de los venezolanos y se entiende, estaban ante la posibilidad histórica de ir por primera vez a una Copa del Mundo o tener la posibilidad de ir a una Copa del Mundo, y eso no se logró. Es una frustración muy grande. El máximo responsable siempre va a ser el entrenador y es lógico que esto suceda y seguramente dejará de ser el entrenador de la selección, pero aquí también hay culpa de los dos lados, ¿no? Este era un partido muy especial, era un partido en el cual las emociones juegan. Y cuando las emociones juegan, como juegan con los hinchas, también igual, ¿eh? O sea, el futbolista es un ser humano, no es un robot o un androide, que tiene sentimientos, que tiene nervios, que tiene situaciones comunes que nos pasan como a cualquiera. Y entonces ahí, cuando está sucediendo esto, el entrenador se tiene que dar cuenta de que quizás sus jugadores esa presión emocional no la van a aguantar, o algunos de ellos no, otros sí, hacer cambios para este partido. Y si quiere asegurar un poquito más, darle un poco más de confianza, tiene que ser también en algunos momentos un equipo defensivo, un equipo práctico, que se defienda bien, que aguante un resultado. Sé que esto fue muy criticado hacia el entrenador porque en los partidos antes de las selecciones más grandes Venezuela jugó defensivamente y tampoco le fue muy bien, pero en este caso era un encuentro muy especial, un encuentro donde lo mental, lo sentimental, lo psicológico era más importante que lo táctico y estratégico quizás. Y entonces, si hay alguna duda sobre todas esas situaciones, para fortalecer al grupo, no está mal a veces ser un poco más defensivo, cuidarse más y apostar a otra cosa en busca del objetivo grande, que era la Copa del Mundo, que era la Copa del Mundo. Lamentablemente no sucedió así. Bolivia está en la repesca, le ganó a Brasil
y tiene posibilidades de volver a una Copa del Mundo como ya lo había hecho antes. Aprendizaje para los jugadores venezolanos, aprendizaje para todos, en realidad, para los aficionados, para todo el mundo. Los partidos no terminan hasta que el árbitro marca el final y no hay campeón ganando 2 o 3 encuentros nada más. El campeón es el que termina arriba en la tabla de posiciones. Eso siempre va a ser así y no cambia, y por eso hay que entenderlo muy bien y hay que tener los pies sobre la tierra, como dicen algunos. Bueno, la tabla de posiciones quedó de esta manera, entonces ahí podemos ver que quedó Argentina primero, después finalmente quedó Ecuador. Obviamente a Ecuador se le descuentan puntos, tiene el asterisco de los descuentos de puntos que se le hizo. Colombia quedó en tercer lugar, Uruguay quedó en cuarto lugar y Brasil quedó quinto. Y esto llama mucho la atención porque en el caso de que hubiésemos tenido una eliminatoria para una Copa del Mundo regular como la que teníamos antes y no la de 48 equipos que tenemos ahora, Brasil era el conjunto que iba a jugar la repesca. Brasil no se metía directamente al mundial entre los 4 primeros, lo que marca lo que fue la eliminatoria de Brasil, todos los problemas que tuvo. Ancelotti llegó, un empate, 2 victorias, una derrota, hasta ahora lo que tiene el técnico italiano con el equipo, se mete quinto, va a la Copa del Mundo y en la Copa del Mundo todo va a cambiar porque este Brasil va a ser totalmente distinto y va a ser de temer seguramente como en todos los mundiales, pero la realidad es que si era una eliminatoria para un mundial de 32 equipos, hoy Brasil estaba jugando la repesca. Así que una cosa que tiene que tener en cuenta y que debe corregir de cara al Mundial. Sexto Paraguay, gran trabajo de Alfaro. Séptimo Bolivia. Octavo Venezuela, como recién le decíamos, quedó Perú y Chile. En realidad lo que marca la tabla de posiciones es lo mismo de siempre. Ecuador se metió en esa variación que siempre hay. Bueno, ya había estado en el Mundial de Qatar también, pero digo, siempre hay una variación de un equipo, pero siempre está. Argentina, Brasil, Uruguay, a veces Colombia, a veces Ecuador, a veces Paraguay, como estuvo en el 2010, ahora vuelve a una Copa del Mundo, y por ahí es donde se va moviendo todo. Si vemos la tabla en general, cómo quedaron las posiciones y tomamos los 4 primeros lugares como era antes, ¿no? Así que todo sigue manteniéndose de la misma manera como fueron las eliminatorias anteriores, en ese orden más o menos. A eso es lo que me refiero. Bueno, si le gustó, denle el botón de like, active la campanita, suscríbase al canal, se lo vamos a agradecer.